Me llamo Teresa López Ramírez, tengo 82 años, vivo en Puebla, México, y fui esposa de un pastor durante más de 43 años. Durante toda mi vida creí que conocía al hombre que estaba a mi lado. Construimos una familia, servimos juntos en la iglesia, ayudamos a tantas personas, y yo pensaba que nuestro matrimonio era guiado por la verdad. Pero hace poco descubrí algo que él escondió durante todo ese tiempo, algo que nunca imaginé, algo que cambió completamente la forma en que veo mi propia historia. No fue una discusión, no fue una sospecha, fue un momento silencioso, de esos que parten el alma sin hacer ruido, y desde ese día nada volvió a ser igual dentro de mí. Antes de continuar, escribe en los comentarios tu ciudad y tu país. Quiero saber hasta dónde está llegando esta historia. Y si este tipo de testimonio toca tu corazón, deja tu like y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar puede hacerte ver muchas cosas de una forma diferente. Durante todos esos años, nuestras vidas giraron completamente en torno a la iglesia. No era solo un lugar al que íbamos los domingos, era el centro de todo lo que éramos. Me levantaba temprano, preparaba café, ordenaba la casa y comenzaba el día pensando en las actividades de la congregación, reuniones, visitas, consejería, eventos. Siempre había algo que hacer. Ser la esposa del pastor no era solo un título, era una responsabilidad constante. La gente nos veía como un referente, como un ejemplo, como una familia modelo a seguir. Mi esposo era muy respetado, muchísimo. Cuando entraba a la iglesia, la gente se ponía de pie para saludarlo. Muchos lo llamaban hombre de Dios, y yo lo creía de todo corazón. Lo veía orar al amanecer, preparar sermones con dedicación, aconsejar a parejas en crisis, ayudar a jóvenes perdidos, y eso me llenaba de orgullo. Pensaba, elegí al hombre indicado, juntos estamos haciendo la obra de Dios. Yo también tenía mi papel. La esposa del pastor debe ser fuerte, debe sonreír incluso cuando está cansada, debe escuchar más de lo que habla, y a menudo debe guardar para sí cosas que nadie imagina. Aconsejaba a mujeres, oraba con familias, organizaba reuniones y siempre intentaba ser la mujer que todos esperaban de mí, porque de alguna manera sentíamos que no podíamos fallar, no delante de la gente, no delante de la iglesia. Nuestra casa casi nunca estaba vacía. Siempre llegaba alguien para charlar, pedir consejo o compartir un problema. Y recibíamos a todos con cariño. Era una rutina intensa, pero también parecía tener un propósito. No teníamos mucho tiempo para nosotros mismos, pero creíamos que eso era parte de nuestra vocación, que servir a Dios requería sacrificio. Con el paso de los años, nuestro matrimonio se convirtió, a ojos de los demás, en algo casi intocable. Decían que éramos un ejemplo de fidelidad, unidad y compromiso. Nos enviaban parejas jóvenes para que aprendieran sobre relaciones. Las mujeres me preguntaban cómo lograba mantener todo en equilibrio.
Y yo respondía con convicción, porque en ese momento creía sinceramente que estábamos viviendo algo real, sólido, basado en la fe. Pero hubo algo que solo comprendí mucho después, una diferencia silenciosa entre lo que la gente veía y lo que realmente existía dentro de la casa. No era obvio, no era algo que se pudiera señalar fácilmente, era más sutil, más profundo, casi imperceptible en medio de tanta rutina, tanta responsabilidad, tanta apariencia de perfección. Había días en que llegaba a casa cansado, más de lo normal, silencioso, distante. Yo le preguntaba si todo estaba bien, y él decía que sí, que era solo el peso del ministerio, y le creía, porque ser pastor no es fácil, cargar con los problemas de tanta gente, escuchar su dolor, tomar decisiones difíciles, todo eso pesa mucho, así que no lo cuestioné, lo consolé, lo apoyé. Hice lo que siempre pensé que debía hacer la esposa de un pastor, y así vivimos, año tras año, construyendo una historia que para todos a nuestro alrededor parecía perfecta, una familia estructurada, un matrimonio estable, un ministerio respetado. Aparentemente todo estaba en su lugar, todo parecía correcto, todo parecía digno de admiración. Pero hoy, mirando hacia atrás con más calma, con más madurez, me doy cuenta de algo que no pude ver entonces. La perfección que la gente veía no era exactamente la realidad que vivíamos. Era una versión cuidadosamente mantenida, sostenida por el silencio, por la rutina y por cosas que aún no tenía el valor de cuestionar. Porque cuando vives muchos años en un entorno donde todos esperan que seas fuerte, aprendes a no fijarte en ciertas cosas, aprendes a ignorar las pequeñas señales, aprendes a creer que todo está bien, incluso cuando algo dentro de ti empieza a sentir que tal vez no lo esté. Y así fue exactamente como continuó nuestra historia, aparentemente perfecta, mientras que, en silencio, algo mucho más profundo ya se estaba ocultando, justo delante de mis ojos, sin que yo me diera cuenta. Era el tipo de hombre al que todos admiraban sin reservas. Cuando se mencionaba su nombre en la iglesia, siempre era con respeto, a veces incluso con reverencia. La gente confiaba en él, no solo como pastor, sino como alguien que parecía tener respuestas para la vida, alguien que sabía cómo guiar, aconsejar y liderar. Muchas parejas buscaban su ayuda. Se sentaban en nuestra oficina con los ojos llenos de preocupación, a veces al borde de la separación, y se marchaban sintiéndose más aliviadas, con más esperanza. Hablaba con calma y firmeza, citaba principios, hablaba de perdón, de compromiso, de reconstruir, y vi cómo esos matrimonios se restauraban. Vi cómo las familias se fortalecían, y eso me llenó de orgullo. Lo miré y pensé, nació para esto, porque no era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Había una seguridad en sus palabras, una autoridad que emanaba de alguien que parecía vivir lo que enseñaba. Y quizás eso fue precisamente lo que hizo que nadie,
absolutamente nadie sospechara nada. Dentro de la iglesia era visto como un ejemplo de integridad, un hombre firme, un hombre justo, un hombre que no se desviaba del camino. La gente confiaba en él para tomar decisiones importantes, para recibir consejos delicados en momentos difíciles, y siempre estaba ahí, presente, disponible, confiable, y en casa mantenía esa misma imagen. Nunca fue un hombre agresivo, jamás alzó la voz, siempre educado, siempre sereno, siempre con la actitud de alguien que sabía perfectamente quién era. Esto me convenció aún más de que nuestro matrimonio era sólido, de que íbamos por el buen camino, de que todo aquello era real. Pero hoy, cuando recuerdo esos momentos, empiezo a notar algo que antes pasaba desapercibido, una distancia emocional que no podía definir, un silencio inusual, pero que aprendí a aceptar, porque cuando alguien es tan admirado por todos, rara vez te cuestionas lo que sientes por dentro. Hubo momentos en que parecía distante, incluso cuando estaba a mi lado, momentos en que su mirada no estaba allí, incluso cuando estaba presente. Le preguntaba si todo estaba bien y él decía que sí, siempre decía que sí, y con el tiempo dejé de preguntar porque, en cierto modo, yo también creía en la imagen que todos veían, creía en el hombre que aparentaba ser, en el respetado pastor, en el consejero familiar, en el ejemplo de fe. Era más fácil creer eso que intentar comprender algo que no tenía una explicación clara. Y así vivíamos dentro de una realidad que parecía perfecta por fuera, pero que poco a poco se estaba construyendo sobre algo que yo todavía no podía ver. Lo más difícil de aceptar hoy no es solo lo que ocultó. Se trata de comprender que él estaba ayudando con los matrimonios, mientras escondía algo dentro del nuestro. Esta es la parte que más duele, porque cuando alguien dedica toda su vida a enseñar lo que es correcto, uno cree que esa persona también vive de esa manera en casa. Uno confía en ella, uno descansa en esa confianza, uno construye toda una vida sobre esa base, y yo lo construí durante décadas, sin darse cuenta de que detrás de toda esa admiración, detrás de todos esos consejos, detrás de todas esas palabras que ayudaron a tanta gente, había algo que nunca tuvo el valor de decirme, algo que siempre estuvo ahí, pero nadie lo vio, ni siquiera yo. Con el paso de los años empecé a fijarme en pequeñas cosas, detalles tan sutiles que en su momento parecían insignificantes. No eran grandes discusiones ni cambios bruscos, eran señales silenciosas y quizás por eso mismo eran tan fáciles de ignorar. Había días en que estaba más callado de lo normal. No era el silencio tranquilo de alguien cansado, era diferente. Era un silencio distante, como si estuviera en otro lugar, incluso sentado a mi lado. Le preguntaba si todo estaba bien y siempre respondía lo mismo. Sí, solo estoy pensando. Y yo lo aceptaba. Otras veces notaba que evitaba ciertas conversaciones,
Cuando el tema se volvía más personal, más profundo, cambiaba de tema. Hablaba de la iglesia, de sus compromisos, de alguien que necesitaba ayuda, de cualquier cosa que desviara la atención de él. Y, sin darme cuenta, empecé a hacer lo mismo, porque era más fácil mantener la paz que insistir en preguntas que parecían no tener respuesta. También estaba el cansancio, pero no solo físico. Era un cansancio que no podía explicar. Llegaba a casa, se sentaba y parecía llevar algo que no compartía. Lo veía, lo sentía, pero no sabía cómo comprenderlo. Y con el tiempo dejé de intentar entenderlo. La rutina de la iglesia también contribuía a disimularlo todo. Siempre había algo que hacer, servicios religiosos, reuniones, visitas. La agenda era interminable y en cierto modo esto nos mantenía lo suficientemente ocupados como para no fijarnos bien en los cambios que se producían entre nosotros, pero en el fondo había una sensación que no me dejaba completamente en paz, esa intuición silenciosa, difícil de explicar, pero imposible de ignorar por completo. ¿Sabes cuando sientes que algo no está bien, pero no puedes precisar qué es? Así fue. No había pruebas, no había un momento claro al que pudiera señalar y decir, aquí empezó todo. Fue más bien una sucesión de pequeñas cosas, pequeños distanciamientos, pequeños silencios que sumados empezaron a crear una distancia entre nosotros. Y me di cuenta de eso, pero opté por no profundizar más, porque cuando construyes toda una vida junto a alguien, cuando crees en esa persona, cuando ves que todos a tu alrededor admiran lo que representas, no quieres ser el primero en dudar. Así que me convencí de que simplemente era el peso del ministerio. Me convencí de que estaba cansado. Después de tantos años, me convencí de que esto era normal. Y poco a poco, dejé de ignorar lo que mi corazón intentaba mostrarme. Hoy, mirando hacia atrás, comprendo que esas señales no eran insignificantes, eran advertencias, pero en aquel momento no estaba preparado para verlo, porque a veces no es que no lo veamos, es porque elegimos no ver, y eso fue exactamente lo que hice. Seguí adelante, creyendo, confiando, mientras, en silencio, algo dentro de nuestro matrimonio ya no era lo mismo. Algo no estaba bien, pero no sabía qué, y tal vez, en el fondo, tenía miedo de averiguarlo. Recuerdo aquel día con una claridad que aún me aterra. No fue un día cualquiera. Al principio no pasó nada extraordinario. Fue un día normal, como tantos otros que vivimos durante décadas. Me desperté, preparé café, ordené la casa, y él se fue temprano como siempre, diciendo que tenía compromisos en la iglesia. Nada fuera de lo común, nada que me hiciera imaginar que ese mismo día algo dentro de mí comenzaría a cambiar para siempre. Ocurrió a media tarde. Estaba en la habitación intentando en silencio organizar algunos papeles viejos, documentos de la iglesia, notas, cosas que solía traer a casa. Siempre fui muy cuidadosa con eso. Me gustaba ayudar,
mantener todo en orden. Era mi manera de participar en su ministerio. Mientras revisaba unos sobres, encontré un cuaderno. No era nada fuera de lo común. Siempre escribía en él, tomando notas de sermones, ideas y reflexiones. Pero este cuaderno era diferente. Estaba guardado con más cuidado, más escondido de lo habitual. No estaba con los demás. No puedo explicar exactamente por qué, pero sentí algo en ese momento, una vacilación. Era como si, al abrir ese cuaderno, estuviera cruzando una línea invisible. Me quedé allí unos segundos mirándolo fijamente, sujetándolo, sin saber si debía abrirlo o no, y sin embargo lo abrí. Las primeras páginas eran corrientes, notas, referencias bíblicas, ideas para mensajes, todo muy familiar, todo exactamente como lo esperaba. Y por un momento pensé que esa sensación solo había sido producto de mi imaginación, pero entonces, unas páginas más adelante, empecé a notar algo diferente. La escritura ha cambiado, el tono cambió, sus palabras ya no eran las mismas que las que pronunciaba desde el púlpito. Y allí, en el silencio de la habitación, comencé a sentir algo que no podía nombrar. Todavía no era seguro, era una sensación de inquietud. Seguí leyendo, mi corazón se encogía poco a poco, como si cada línea estuviera sacando un hilo de algo que había estado oculto durante mucho tiempo. Y fue en ese momento cuando todo empezó a tener sentido. No todo a la vez, no claramente, sino como piezas que poco a poco empiezan a encajar. Esos silencios, esa distancia, esas respuestas breves, esa mirada distante, todo empezó a adquirir un nuevo significado para mí. Nada era explícito todavía, nada se reveló por completo, pero había algo allí, algo que ya no podía ignorar. Cerré el cuaderno un momento, respiré hondo y sentí que me temblaban ligeramente las manos, no por miedo, sino por una especie de premonición. Era como si en el fondo ya supiera que si continuaba no habría vuelta atrás. Miré alrededor de la casa, ese mismo lugar donde construimos nuestra vida, donde recibimos a tanta gente, donde vivimos tantos momentos, y de repente todo parecía diferente. El mismo sofá, la misma mesa, las mismas paredes, pero algo dentro de mí ya no era lo mismo, porque por primera vez en todos esos años sentí que había algo que no sabía del hombre que había estado a mi lado toda mi vida, y eso fue lo que más me impactó. Aún no era un descubrimiento completo, fue el comienzo de todo. Fue ese momento de silencio en el que la verdad comienza a acercarse, incluso sin revelarse por completo, y en el fondo lo sabía. Sabías que a partir de entonces nada volvería a ser igual. Me costó mucho tiempo aceptar lo que tenía delante. Incluso después de abrir aquel cuaderno, incluso después de leer aquellas páginas que parecían haber sido escritas por un hombre al que no conocía, una parte de mí seguía buscando otra explicación. Durante 43 años de matrimonio,
Había aprendido a confiar en Él tan profundamente que mi corazón se resistía a la idea de que hubiera algo esencial en su vida que yo nunca hubiera comprendido del todo. Pero cuanto más leía, más difícil me resultaba negarlo. No fue una traición en el sentido más simple que muchos imaginan. No fue una aventura secreta. No fue una segunda familia, no fue uno de esos escándalos que estallan de repente y lo aclaran todo. Lo que ocultó durante 43 años fue algo más silencioso y quizás por eso mismo más cruel. Vivió a mi lado, dentro de la iglesia, dentro de nuestro matrimonio, interpretando el papel de un hombre íntegro, un pastor respetado, un consejero familiar, mientras ocultaba una vida emocional secreta, un mundo interior que nunca me permitió conocer de verdad. En esas páginas confesó algo que jamás se había atrevido a decirme mirándome a los ojos. Durante décadas vivió dividido entre la imagen que mantenía ante la iglesia y la verdad que llevaba dentro. Escribió sobre un viejo vacío, sobre deseos de escapar, sobre sentimientos que nunca compartió conmigo, sobre la sensación de haber construido toda una vida basada en el deber, la responsabilidad y las apariencias, pero sin poder sentirse completo en ningún aspecto. Dijo que me respetaba, que se preocupaba por mí, que estaba agradecido por la mujer que yo era a su lado, pero también admitió que en muchos momentos solo estaba presente por obligación, por miedo a lo que sucedería si dejaba caer la máscara. Eso fue lo que rompió algo dentro de mí, porque cuando una mujer descubre que ha vivido tanto tiempo junto a un hombre emocionalmente ausente, el dolor no proviene solo de lo que él sintió o no sintió. El dolor proviene de toda una vida construida sobre una verdad incompleta. Proviene de mirar atrás y darse cuenta de que tantos silencios, tantas distancias, tantas noches en las que parecía distante incluso sentado a mi lado, no eran solo cansancio, ni la carga del ministerio, ni una dificultad pasajera. Eran señales de una división interna que él eligió ocultarme durante 43 años. Viví al lado de él durante décadas, sin saber quién era realmente. Esa frase me hirió como una cuchilla cuando finalmente reuní el valor para admitir lo que estaba leyendo. Porque, por difícil que sea descubrir un error, lo que más destruye a una mujer no es solo el error en sí. Es darse cuenta de que compartió su vida con alguien que nunca se permitió ser plenamente conocido. Es comprender que fue fiel a una versión de esa persona, mientras que su esencia más profunda permanecía oculta, inaccesible, tras el púlpito, los sermones, las oraciones y la apariencia de santidad. No solo ocultaba pensamientos, sino también decisiones internas. En varios pasajes comprendí que a lo largo de los años había optado por permanecer en el matrimonio y continuar en el ministerio no porque estuviera plenamente presente en ambos ámbitos, sino porque creía que mantener las apariencias era más importante que afrontar la verdad. Prefería mantener la imagen del pastor ejemplar,
del esposo estable, del hombre de Dios, aun sabiendo que en su interior existía una distancia que crecía con el tiempo. Y eso me hizo comprender por qué me sentía tan a menudo sola, incluso estando casada. Por qué en ciertos momentos lo miraba y sentía que había una puerta cerrada dentro de ese hombre. ¿Por qué incluso después de tantos años juntos seguía habiendo partes de él que siempre parecían inalcanzables? No me lo esperaba. No era excesivamente sensible. No estaba pidiendo algo imposible. Simplemente vivía con alguien que nunca me contó toda la verdad. Lo más difícil de todo fue darnos cuenta de que esta doble vida emocional estaba profundamente ligada a la Iglesia. El rol pastoral le brindaba la estructura perfecta para seguir ocultando lo que llevaba dentro. Siempre había una justificación espiritual para la distancia. Siempre había una responsabilidad urgente. Siempre había una reunión, una sesión de consejería, un servicio religioso, la crisis de otra persona que relegaba nuestra vida matrimonial a un segundo plano. Y así pasaron los años. La iglesia ocupaba el centro, el ministerio llenaba los espacios, y lo que se había roto entre nosotros permanecía sin nombre, porque Él nunca permitió que se le pusiera nombre. Cuando terminé de leer, no lloré de inmediato. Me quedé sentada en silencio, con el cuaderno entre las piernas, mirando fijamente la pared de la sala como si el mundo se hubiera desvanecido por unos instantes. El dolor era tan profundo que ni siquiera me invadieron las lágrimas. Surgió un vacío extraño, pesado, casi físico. Era como si toda mi historia hubiera sido tocada por una verdad tardía que ahora reescribía todo en mi interior. Pensé en las personas que lo admiraban, en las parejas a las que asesoraba, las mujeres que me dijeron que nuestro matrimonio era una inspiración. Pensé en cuántas veces ambos nos paramos frente a otros hablando de fidelidad, compromiso, transparencia espiritual, mientras mi propio esposo me ocultaba el hecho de que nunca estaba plenamente presente conmigo. Y lo que más me dolió no fue descubrir que era humano, imperfecto o débil. Todos lo somos. Lo que me dolió fue su silencio voluntario. Fue la decisión de continuar tanto tiempo sin darme la oportunidad de saber la verdad. Fue el hecho de que me dejara vivir 43 años creyendo que la distancia era solo una fase, cansancio o mal genio, cuando en realidad era la consecuencia de un secreto emocional que guardaba en su interior. Ese día comprendí algo que nunca antes había entendido con tanta claridad. Existen secretos que no hacen ruido, pero que en silencio destruyen una vida entera, porque roban lo más valioso en una relación, la posibilidad de ser verdaderamente conocido y amado. Y eso es exactamente lo que me quitó, no solo años, no solo confianza, pero la oportunidad de experimentar un matrimonio real con un hombre real, y no con la imagen que él eligió mantener frente a todos, incluyéndome a mí. Después de aquel día, por fuera nada cambió. La casa seguía igual,
Los horarios eran los mismos, la gente seguía viéndonos como la misma pareja. Él seguía saliendo para sus citas, seguían llamándolos pastor, seguían recibiendo respeto, y yo seguía allí a su lado. Pero por dentro todo había cambiado, porque existe un tipo de dolor que no emite ningún sonido, un dolor que no explota, no grita, no se muestra a nadie, pero que poco a poco llena cada rincón de mi interior. Y eso fue exactamente lo que empecé a sentir. No era solo lo que había descubierto, era el peso de vivir con ello cada día, de mirarlo y saber que durante décadas no había conocido toda la verdad. Todavía lo amaba, y quizás esa fue la parte más difícil de todas, porque cuando el amor aún existe, la decepción no viene sola, viene mezclada con recuerdos, con historia, con todo lo que construimos juntos. Lo miré y recordé el comienzo, las promesas, los momentos en que éramos verdaderamente unidos, las veces en que sentí que éramos uno. Y al mismo tiempo, esa nueva verdad estaba ahí, entre nosotros, silenciosa, pesada, imposible de ignorar. Me pregunté en silencio, ¿cuándo empezó todo esto? Pero no hubo una respuesta clara. Era como intentar encontrar el origen de algo que había ido creciendo poco a poco, oculto entre rutinas, compromisos y responsabilidades que parecían más importantes que lo que existía dentro de nuestro propio matrimonio. Y entonces llegó el sentimiento más difícil de nombrar, la sensación de haber sido engañado, no en el sentido de una mentira dicha directamente, sino de una verdad que nunca se compartió. Y eso crea una herida diferente, porque uno empieza a cuestionar no solo el presente, sino todo el pasado. Comencé a revivir viejos momentos en mi mente, conversaciones, silencios, miradas, situaciones que en su momento no entendí, pero que ahora parecen tener sentido, y cada recuerdo que volvía traía consigo un dolor silencioso. No era un dolor nacido de la ira, era el dolor de la pérdida, pérdida total de la confianza, pérdida de la sensación de seguridad emocional. Perdí la idea de que realmente conocía al hombre con el que había vivido toda mi vida. Hubo noches en que me acostaba a su lado y sentía una distancia que jamás había experimentado. Estaba allí, tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos, y eso me hizo darme cuenta de algo que nunca había comprendido con tanta claridad. La mayor soledad no es estar solo, es estar al lado de alguien a quien amas y aún así sentirte solo. No grité, no lo confronté de inmediato, no armé un escándalo, porque después de tantos años ya no era una mujer impulsiva. Era una mujer que cargaba con una historia, y esa historia me hacía reaccionar de manera diferente, en silencio, tratando de comprender, tratando de procesar, tratando de sobrellevar algo que jamás imaginé que experimentaría. Pero el silencio también pesa mucho, y pesa mucho. Con cada día que pasaba, sentía que ese secreto ocupaba más espacio dentro de mí. Era como si siempre estuviera presente, incluso cuando no se mencionaba. En cada conversación,
en cada comida, en cada momento sencillo. Había algo tácito entre nosotros, y eso lo cambia todo. Transforma tu forma de ver las cosas, transforma la forma en que escuchas, transforma la forma en que experimentas la presencia de otra persona. Empecé a darme cuenta de que amar a alguien no significa ignorar la verdad, y también comprendí que la decepción no borra el amor, pero cambia por completo la forma en que existe. Todavía me importaba, seguía preocupado, todavía existía el cariño, pero ese mismo nivel de compromiso ya no existía. Esa tranquila confianza que existía antes había desaparecido. Y eso duele, de una manera que pocas personas pueden explicar, porque nadie te enseña cómo afrontar este tipo de situaciones. Nadie prepara a una mujer para descubrir, después de 43 años, que el hombre que estaba a su lado llevaba una vida emocional que nunca compartió. Nadie te enseña cómo equilibrar el amor que aún existe con el dolor de lo que ha permanecido oculto, y tuve que aprender por mi cuenta, día tras día, en silencio. Lo más difícil no fue simplemente aceptar lo que hizo. Se trataba de aprender a vivir con las consecuencias que tuvo para mí, porque en cierto modo ese secreto no solo afectaba a quien era él cambió quién era yo dentro de ese matrimonio. Y fue entonces cuando comprendí algo profundo, algo que solo quienes lo viven pueden sentir. Hay verdades que, cuando finalmente salen a la luz, no se limitan a revelar algo que estaba oculto, transforman todo aquello que creías real. Y a partir de ese momento, nunca volverás a ser la misma persona. El tiempo pasó y comencé a darme cuenta de algo que al principio no había podido definir con claridad. No era solo el secreto en sí lo que me dolía. No era solo lo que él había vivido en silencio durante tantos años. Era algo más profundo, más difícil de explicar, más difícil incluso de aceptar. Lo que más me dolió no fue el error, hubo silencio, porque un error, por doloroso que sea, aún puede ser afrontado, puede ser confesado, discutido, lamentado, incluso perdonado con el tiempo. Pero el silencio es diferente. No permite respuesta, no permite reconstrucción mientras existe. Simplemente permanece, oculto, ocupando espacio, consumiendo lentamente todo lo que debería ser verdad. Durante 43 años viví una vida que parecía plena, una casa organizada, un matrimonio estable, un esposo respetado, una fe compartida, y todo eso existía, pero no en su totalidad. Era como una hermosa historia que tenía partes importantes escondidas entre líneas, y yo no lo sabía. Viví todos estos años creyendo que era amada por alguien que me conocía por completo y que también se dejaba conocer por completo. Creí que caminábamos juntos en la misma dirección, con la misma verdad, pero ahora lo entiendo. Estaba viviendo un momento histórico. No es toda la historia, y eso lo cambia todo. Porque cuando descubres que donde debería haber habido verdad, había silencio, empiezas a cuestionar cada aspecto de tu vida, no solo el presente, sino todo lo que has dejado atrás.
comencé a preguntarme, ¿cuántos momentos fueron reales y cuántos fueron simplemente inmortalizados? ¿Cuántas conversaciones fueron sinceras y cuántas evitaron decir lo que realmente había que decir? ¿Cuántas veces he sentido esa distancia y la he ignorado porque creía que todo estaba bien? Y poco a poco comencé a comprender algo que me dolió profundamente. No fui simplemente engañado por un error. Me mantuvieron alejado de la verdad durante toda mi vida, y no por falta de oportunidades, pero por elección propia, porque en algún momento decidió que era más fácil permanecer en silencio que afrontar lo que debía ser revelado. Y esto crea un tipo de dolor que va más allá de la decepción. Es un dolor que sacude los cimientos mismos de lo que eres, porque empiezas a sentir que parte de tu propia historia se construyó sobre algo incompleto. No es falso, pero está incompleto. Y vivir tantos años con una apariencia determinada, creyendo que era suficiente, deja huellas que no desaparecen fácilmente. Hubo momentos en los que pensé que tal vez hubiera sido mejor no haberme enterado. Quizás hubiera sido más fácil seguir como antes, creyendo en lo que siempre he creído. Pero esa sensación no dura mucho, porque en el fondo, la verdad, incluso cuando duele, sigue siendo más ligera que el silencio. El silencio es denso, se cansa, se aísla. Él crea una distancia que nadie ve, pero que quienes la viven sienten cada día. Y eso fue lo que sentí. No solo el dolor de lo que ocultó, pero el peso de todos los años que estuvo presente entre nosotros, sin ser dicho. No es solo el error lo que destruye, es el tiempo que pasa escondido, es el momento en que sigues viviendo, creyendo, entregándote, mientras que del otro lado hay algo que no se está compartiendo. Es el momento en que la relación deja de ser un lugar de verdad y se convierte en un lugar de mantenimiento. Y cuando comprendí eso, me di cuenta de que la mayor herida no estaba solo en lo que él había hecho, pero lo cierto es que nunca me dio la oportunidad de experimentar una relación completamente genuina. Decidió por los dos. Él decidió lo que yo podía saber. Él decidió lo que yo podía sentir. Decidió que yo continuaría allí, viviendo una historia a la que le faltaban algunas piezas. Y eso fue lo que más me dolió. No era solo el secreto. Ese era el momento, el tiempo que nunca regresa. El tiempo en el que podría haber vivido de otra manera, si hubiera sabido la verdad. Y quizás por eso estoy hablando hoy, no por rebeldía, no por venganza, pero porque nadie merece vivir toda una vida sin tener acceso a la verdad que forma parte de su propia historia. Porque la verdad puede doler, pero el silencio destruye lentamente, y cuando nos damos cuenta, ha pasado demasiado tiempo. Después de todo lo que he vivido, después de todo lo que he descubierto, llegó un momento en que necesité detenerme y preguntarme algo muy simple, pero a la vez muy profundo. ¿Qué he aprendido de todo esto? Porque el dolor, por sí solo, no transforma a nadie, solo revela,
Y si no tenemos el valor de mirar lo que se ha revelado, simplemente se repite en silencio dentro de nosotros. Al principio pensé que jamás lo entendería, que solo dejaría cicatrices, solo preguntas sin respuesta, pero con el tiempo, con el silencio que sigue a la tormenta, algunas cosas comenzaron a aclararse en mi interior. La primera trataba sobre la verdad. Las relaciones necesitan verdad. No se trata de apariencias, ni de rutinas, ni de papeles perfectamente interpretados, sino de la verdad, esa verdad que no siempre es cómoda, que a veces deja al descubierto debilidades, dudas, miedos, pero que aún así une a las personas, porque la verdadera conexión solo existe cuando dos personas tienen el valor de mostrarse tal como son. Y comprendí que durante muchos años tuvimos una relación funcional, pero no una relación completamente genuina. Funcionábamos bien, estábamos cumpliendo con nuestras funciones, mantuvimos una imagen, pero faltaba algo esencial. Hubo falta de transparencia. Me faltaba la libertad de decir, esto no está bien dentro de mí. Y sin eso, cualquier relación, por muy bonita que parezca por fuera, empieza a vaciarse por dentro. Otra cosa que aprendí fue sobre la fe. Siempre creí que vivir dentro de la iglesia era suficiente para tener bienestar espiritual, que cumplir con las responsabilidades, participar en todo, servir, ayudar, era señal de una fe sana. Pero hoy lo veo de otra manera. La fe no puede ser mera apariencia. Ella no puede ser solo lo que mostramos a los demás. Tiene que ser algo que también transforme lo que nadie ve. Porque si la fe no llega a lo más profundo del corazón, entonces se convierte simplemente en un papel que aprendemos a interpretar. Y eso fue lo que vi de cerca. Un hombre que enseñaba principios verdaderos, pero que interiormente no vivía con la misma libertad que predicaba. Y eso me hizo comprender que la verdadera fe no es la que parece fuerte, sino la que es honesta. Lo suficientemente honesto como para admitir sus debilidades, lo suficientemente honestos como para reconocer los conflictos, lo suficientemente honesto como para no esconderse tras un puesto, un título o una responsabilidad. También aprendí algo muy importante sobre la Iglesia. La Iglesia es importante. La comunidad es importante. La fe compartida tiene valor. Pero la Iglesia no puede sustituir la vida real. No sustituye a un matrimonio sano. No sustituye la necesidad de comunicación. No sustituye el cariño emocional entre dos personas. Y cuando empezamos a usar la Iglesia como excusa para ignorar lo que está mal dentro de nuestros propios hogares, algo no está bien. Durante muchos años pusimos el ministerio por encima de todo lo demás. Pensamos que era lo correcto, que estábamos haciendo lo mejor que podíamos, pero hoy entiendo que ningún trabajo, ningún cargo, ninguna responsabilidad espiritual debería ocupar el lugar de la verdad dentro de una relación, porque cuando eso sucede, empiezas a perder lo que más te importa sin darte cuenta,
Y quizás la lección más importante de todas fue esta: de nada sirve que todo parezca estar bien por fuera si todo está roto por dentro. Esta frase no se refiere solo a él, se trata de cualquiera, se trata de cualquier relación, se trata de cualquier vida construida más sobre las apariencias que sobre la realidad, porque tarde o temprano lo que está roto por dentro encuentra la manera de resurgir, aunque lleve años, aunque lleve décadas. La verdad siempre encuentra un camino y cuando llega no pide permiso, simplemente muestra lo que siempre ha estado ahí. Hoy no lo digo con amargura. Hablo con la conciencia tranquila, porque a pesar del dolor no lo he perdido todo. De esta manera gané algo que nunca antes había tenido: claridad. Claridad para comprender qué es lo que realmente sustenta una vida. Claridad para percibir el valor de la verdad, incluso cuando resulta difícil. Claridad para dejar de vivir basándome únicamente en lo que ven los demás y en lo que es real dentro de mí. Y si hay algo que me gustaría que cualquiera que me escuche se llevara de mí, es esto: no construyas tu vida solo para aparentar que tienes razón. Construye una vida auténtica, porque es la verdad la que perdura. Es la verdad lo que nos une. Es la verdad que al final permanece. Si pudiera retroceder en el tiempo, no para cambiarlo todo, sino solo para decirme una cosa, me diría: no temas a la verdad, porque durante muchos años confundí la paz con el silencio, confundí la estabilidad con la ausencia de conflicto, confundí el amor con la permanencia, incluso cuando algo dentro de mí ya sentía que no estaba completo. Hoy entiendo que la honestidad no destruye las relaciones. Lo que las destruye es la falta de ella. Si amas a alguien, díselo, aunque sea difícil, aunque la conversación no sea perfecta, aunque no sepas exactamente cómo explicar lo que sientes. Los diálogos no tienen por qué ser bonitos, tienen que ser auténticos, porque es ahí donde existe la oportunidad de reconstruir, de corregir, de acercar a las personas. El silencio solo aleja a la gente y se va desvaneciendo lentamente, de una manera casi imperceptible, hasta que un día miras a la persona que tienes al lado y te das cuenta de que hay una distancia que no empezó ayer, empezó hace mucho tiempo. Si sientes que algo no está bien, no lo ignores. Lo ignoré, ignoré las pequeñas señales, ignoré sentimientos que no podía explicar. Ignoré esa voz interior que me decía que algo era diferente, y no porque fuera débil, sino porque quería creer que todo estaba bien, y tal vez tú también lo estés haciendo ahora mismo. Quizás lo estás justificando, quizás estés posponiendo una conversación, quizás se está diciendo a sí misma que es solo una fase. Pero el tiempo no espera a nadie. El tiempo pasa y antes de que te des cuenta han pasado los años. Y hay cosas que después de tanto tiempo ya no se pueden experimentar de la misma manera. El tiempo no retrocede. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar. Así que
Si aún tienes tiempo, aprovéchalo. Caza, escuchar, preguntar. Permítete conocer de verdad a la persona que tienes al lado y también permítete ser conocido, porque no existe una relación verdadera sin vulnerabilidad y no existe una fe verdadera basada en las apariencias. La fe, al igual que el amor, necesita la verdad para sobrevivir, no la perfección, sino la sinceridad. No estoy aquí para decirte lo que debes hacer, no estoy aquí para juzgar historias. Cada vida es única, cada relación conlleva sus propios dolores, sus propios desafíos, pero si hay algo que mi historia puede enseñarte, es esto: no esperes toda una vida para afrontar lo que ya te preocupa hoy. No esperes años para comprender el valor de una conversación que podrías haber tenido antes. No esperes a que la verdad llame a tu puerta cuando ya no quede nada que reconstruir, porque ella llega, tarde o temprano, ella llega. Puedes ocultar algo durante años, pero un día la verdad siempre sale a la luz, y cuando lo encuentra, no mira atrás. Ella lo demuestra, ella lo revela, ella se transforma, y a veces llega demasiado tarde. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, me encantaría saber de ti. Escribe en los comentarios desde dónde nos ves, tu ciudad y tu país. Me interesa mucho saber hasta dónde llega este mensaje y si has vivido algo similar o conoces a alguien que lo esté pasando. Comparte tu experiencia. A veces lo que has vivido puede ayudar a otra persona a abrir los ojos a tiempo. Si este tipo de contenido te resulta interesante, deja un me gusta. Suscríbete al canal porque aún quedan muchas historias por contar y quizás en una de ellas encuentres las respuestas que has estado buscando durante mucho tiempo. Y sobre todo, protege tu verdad antes de que el silencio te cuide.